Hola, ¿qué hay? ¿Todo bien por ahí? Bueno, pues nosotros, como siempre, encantados de aparecer todos los días aquí en Déjate de Historias y ofrecerles el programa Relatos, otra edición del programa Relatos. Ya saben que nos tienen a su disposición de lunes a domingo y siempre con temas que creo que en un 90 y mucho por ciento les están siendo agradables y, lo que es más importante, a veces instructivos, porque nos enteramos de cosas y de aspectos de temas. Hoy vamos a hablar del Camino de Santiago. Saben ustedes que, como nos siguen, pues hace, qué sé yo, año y medio, una cosa así, hemos tenido por aquí al presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de aquí, de Madrid. Es un centro importantísimo de partida de muchos peregrinos venidos de toda España y se puede decir también que de fuera, que del extranjero. Es importante partir desde Madrid porque esa asociación tiene mucha documentación que va a venir muy bien a todos los que se lleguen allí y a partir de ahí pues sigan chino-chano hasta Santiago de Compostela, que de eso se trata. Bueno, pues vamos a charlar hoy con Antonio Álvarez, uno de los, ¿cómo diría yo? Iba a decir como muy aficionados, pero tan fieles a lo del Camino de Santiago, que lo ha hecho varias veces y en varias etapas, otras veces desde el principio hasta el final. Nos interesaba la experiencia que puede vivir una persona que repite y repite, pues porque encontrará un motivo muy fuerte, ya sea espiritual, también social, como para ir, cada vez que se lo pide el alma y el cuerpo, a Santiago de Compostela, recorriendo esos 400 kilómetros por lo menos. Antonio Álvarez, bienvenido. Gracias por la invitación. Y una corrección, el camino tiene bastante más de 400 kilómetros. ¿Pero desde aquí, desde Madrid? También, desde Madrid bueno, tiene... Pues entonces no he cogido muy bien los datos. Casi 700, 600 y pico los kilómetros que hay desde Madrid. Sí. Y yo, otra concreción es que soy un humilde y modesto peregrino. Bueno. No soy como otros compañeros de la asociación que llevan 42 veces realizada la peregrinación. ¿Tanto? Sí, sí. Bueno, eso ya es una vocación indescriptible, vamos. Pues los hay. Y luego, pues físicamente bien, porque es muy bueno el andar, y más andar en esas condiciones y con esos objetivos, ¿no? Andar siempre es bueno. Bueno, pues hechas las correcciones, Antonio, vamos a contarle a nuestra audiencia de dónde has partido en este último viaje que has hecho y del que acabas de llegar hace unos días. En este caso ha sido un itinerario breve, contaba con poco tiempo y realicé lo que se denomina el Camino Inglés, que parte de Ferrol y llega a Santiago. Son unos 120 kilómetros en total. Bien. Realizados en 5 etapas. ¿Por qué se llama el Camino Inglés? ¿Porque a lo mejor parten de ahí mucha gente que venga de Inglaterra o no? Porque el Camino Inglés, sensu estricto, surge o nace, no recuerdo ahora en qué abadía, en Escocia, y entonces los que procedían de las Islas Británicas recorrían todo el territorio británico, se embarcaban y solían llegar a Ferrol o a La Coruña, que es la otra alternativa del Camino Inglés, y desde allí volvían a retomar el itinerario a pie. Por eso se denomina inglés. Sí. Antonio, pregunta obligada que me imagino que los profesionales de este oficio siempre os harán a los que sois muy aficionados y devotos del Camino de Santiago. ¿Es un recorrido espiritual? ¿Es un recorrido religioso? Y es un recorrido que tiene mucho que ver con, pues eso, con el espíritu, con lo que cada uno interioriza en esos días, en ese caminar, en ese pensar y en ese conocer gente. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, habría casi que definir lo que es un peregrino. Un peregrino, nos dice el diccionario de la Real Academia, que es un individuo que camina por tierra extraña. Y hay una segunda acepción que dice que es aquella que por devoción o voto va a visitar un santuario, especialmente si lleva bordón y esclavina. Eso es la definición de la Real Academia. Yo creo que el que va a Santiago como peregrino, lo hace porque tiene fe en tres circunstancias o en tres cuestiones. Primera, porque tiene fe en que existió Jesucristo como personaje. Segunda, porque tiene fe en que uno de sus discípulos predilectos
llevó a cabo la evangelización de Hispania, y en tercer lugar porque tiene fe que ese apóstol de los predilectos finalmente está enterrado allí en Santiago. Fe es creer en algo que no se tiene absoluta certeza. Luego es una cuestión de fe. El peregrino. Luego ahora, en los últimos tiempos, podríamos decir que además de peregrinos hay otras muchas personas en el Camino de Santiago. Personas que lo hacen pues por un afán reto deportivo o senderista, pero eso yo no les llamaría peregrinos, yo les llamaría pues eso, caminantes, senderistas, algunos ya incluso turigrinos, porque ya llevan la maleta, que se la lleva luego un taxi de albergue a albergue y ya no tienen ni que cargar con la mochila. Turigrinos. Pero con los turigrinos os topáis en el camino, sí, entre flecha y flecha amarilla también. Sí. Vamos a ver, no es un trato despectivo, a lo mejor no, incluso ya hay personas que son mayores, que han hecho el camino incluso muchas más veces que yo, seguro, y ahora ya tienen una cierta edad o tienen unas ciertas limitaciones y no pueden cargar con la mochila, y entonces pues utilizan este procedimiento. Yo no lo he dicho despectivamente, no, lo digo que eso existe también. Que existe. Sí. Y luego existen también los falsagrinos. Permite que me ría. Los falsagrinos son los que encima se saltan etapas, porque ya que cogen un taxi o un autobús se saltan una etapa. Bueno. Pero eso, y luego existen, según noticias en este verano que acaba de pasar, pues también en Santiago de Compostela está, es decir, los vecinos, los ciudadanos de Santiago de Compostela están un poquito hartos de ver tantísima gente en determinadas épocas delante del templo. Me imagino que, en fin, que hay que aceptar este fenómeno de que precisamente en esa explanada se mezclen turistas y peregrinos, me imagino, ¿no? Yo creo que también, alrededor de lo que es la fachada principal, lo que es la Plaza del Obradoiro, hay pocas viviendas. Luego que se acumula allí la gente, pero claro, cuando hay muchísima gente que acude a Santiago, y si quiere luego podemos hablar de cifras, entre tantísima gente tiene que haber algunos que hagan o procedan de modo inconveniente. O sea que eso es natural en una masa un fenómeno de masas. Y sobre todo, por ejemplo, si en el trayecto, eso sí, de entrada desde todo el barrio de San Lázaro, lo que son los últimos kilómetros del trazado del camino más transitado, que es el francés, pues que vayan cantando o exultantes, y si lo hacen a las 7 de la mañana, pues lógicamente los vecinos de allí no les debe sentar nada bien. Entonces habría que promover también ser cuidadoso con eso, claro que y sí, respetuoso a lo sumo con... Antonio, las cifras, después de la pandemia parece que ha habido un subidón de peregrinos. Sí. Y esto tiene una explicación, ¿verdad? Yo creo que tiene una doble explicación. Primero, que estuvimos constreñidos y limitados durante un tiempo, y en segundo lugar, yo creo que también mucha gente llegó a cuestionarse muchas cosas en ese periodo en el que estuvo tan aislado. Y las más llegaron incluso a realizar algún tipo de promesa o, por decir así, de realizar el camino en cuanto que nos abrieran un poquito la puerta. Está justificado, porque si has estado enfermo y gracias a Dios has superado el COVID, o al revés, has tenido a alguien en casa, o has tenido miedo, mucho miedo, pues mira por dónde, si tienes un poco de fe, y creo que somos muchos los cristianos, pues la verdad es que merece la pena en ese momento en que ya desaparece el peligro, decir dónde vamos, pues vamos a hacer un pequeño sacrificio o no, y vamos a seguir lo que ha hecho ya tanta gente, que es el Camino de Santiago. Nos situamos, si te parece, brevemente, porque los 20 minutos se nos pasan enseguida, Antonio. Vamos a situarnos en la asociación a la que perteneces, ¿verdad? Y vamos a decirle a nuestra audiencia, nos están viendo prácticamente desde toda España, aunque en televisión solo salimos para Madrid y los alrededores.
mejores. Pero para aquella gente que ha de venir a Madrid y va a ir a la asociación vuestra para que le deis información, ¿qué tipo de servicios hacéis a los que vienen, sean de fuera de nuestro país o sean del sur, en fin, del este, del oeste de la península? O de fuera de España. O de fuera de España, sí. La Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid tiene fundamentalmente un cometido, y es acoger al peregrino que viene, y dentro de esa acogida pues también facilitarle información y extenderle la correspondiente credencial de peregrino, sí, que es, sí. que es esto. Esa es la que, cuenta lo que es la credencial, porque esa es la que yo sí tengo, pero no tengo, no llegamos hasta Santiago de Compostela. Bueno, vamos a terminar primero con lo de las labores o la actuación de la asociación. Y las estadísticas de gente, venga, sí. La asociación pretende, como digo, acoger, ayudar, colaborar con el peregrino, y les informamos. Los que son ya veteranos, pues a veces lo que hacemos es intercambio ¿has sido por este camino porque yo lo voy a hacer por primera vez? Pues sí, ten cuidado aquí o allí, o para en tal sitio, pero ya comentario entre veteranos. Claro. Los que son novatos, desde la información básica, qué tipo de calzado, qué elementos debes de meter en la mochila, asesoramiento, ayuda. Y si alguno te pregunta incluso, pues, ¿qué puedes leer antes de iniciar la peregrinación? Ese equipo, perdona, comprende el tener poco peso en la mochila, solo lo necesario, y también, si a lo mejor tenemos algún problemilla de salud, llevar los medicamentos necesarios. Por supuesto, y la documentación, ¿qué documentación es esencial para hacerlo? Es imprescindible ir documentado. La credencial también documenta, porque la credencial te presenta como peregrino, efectivamente. Vuestra cámara, como puede ser cualquier página de las tuyas, ahí están todos los... ¡Wow! Esta es la credencial del trayecto. Yo solo llegué a 6 sellitos. Bueno. Pero bueno, ya, si Dios quiere, habrá tiempo para seguir haciendo el camino. Decíamos, estamos en una temporada donde más peregrinos han acudido a Santiago de Compostela. ¿Estamos en la cifra más alta o por ahí vamos? Vamos a ver, el año pasado, y lo he revisado esta misma mañana. Muy preparado. En el año 2020, vamos a ver, las estadísticas son fiables hasta el punto que lo son, pero es un hecho cierto que existe una oficina de acogida a los peregrinos en Santiago que documenta todo peregrino que llega con su credencial y la compostela que extiende. Entonces, el año pasado, en 2023, se extendieron 446.082 compostelas. ¿Eso quiere decir que hubo todos esos peregrinos? Peregrinos y de los otros, y de los que saltaron etapas, pero que llegaron más o menos, al menos hicieron los 100 kilómetros que te exigen a pie, o los 200 si vas en cabalgadura o en bicicleta. Esas son las exigencias, esas son las normas. Esa es la norma actualmente vigente. Sí. Y a día de hoy, porque lo he mirado, con el número de peregrinos compostelas extendidas hasta ayer, 391.403. Solo ayer llegaron 2.037 peregrinos. ¡Qué bien! A ese ritmo, si calculásemos unos 500 peregrinos por día, se superaría la cifra del año pasado. Muy bien. Antonio, que el tiempo pasa charlando con personas como tú y prácticamente como toda la gente que invitamos, pasa que no nos damos ni cuenta, por eso hay alguien siempre al fondo que nos dice, ojo, pues antes de que nos quedemos sin tiempo, un relato que no sé si vas a improvisar o lo vas a leer sobre el tema. ¿Puedo tener un poquito más de tiempo para hablar del Camino de Madrid? Vale, sí, venga, sí. Nos quedan 5 minutos, creo que cabrá todo. Pues pensaba luego seguir con el Camino de Madrid, estaría más. El Camino de Madrid, porque existe un Camino de Madrid, que el año pasado exclusivamente 482 personas lo completó. Sí. Y este año tenía por ahí las cifras, pero no llegan a 200. Bueno. Con lo cual, pues existe un camino que sale porque en
toda la historia el peregrino no iba ni a Roncesvalles, ni a Saint-Jean-Pied-Port, ni se iba a Ferrol, como yo en el último, ¿Verdad? Sí, sino sí. que salía de su casa y desde allí se ponía en camino hacia Santiago, ¿vale? Pues existe un camino que sale de Madrid y que, si nos da tiempo, luego Sí, hablamos vamos a decir los puntos principales. algo más. Sí, sí, sí. Pues sale de Madrid y enlaza con el francés en Sahagún. Y como puntos principales, pues es primero un camino relativamente solitario para la introspección, porque no te vas a encontrar un camino masificado, vas a pasar por todo lo que es la falda de la Pedriza, vas a subirte el puerto de la Fuenfría, que es el punto más elevado de todos los caminos de Santiago de la península ibérica. Y el de más sufrir, pero bueno, se hace con gusto. Bueno, pero es el puerto que había y el paso que había Muy bien. históricamente, y por allí se sube. Se accede a la provincia de Segovia. Ver Segovia desde la Veracruz es un espectáculo en sí mismo. Se pasa Tierra de Pinares, Mira. una preciosidad, Tierra de Campos, se entra en la provincia de Valladolid, allí tenemos otra joya como es Medina de Rioseco. No, yo siempre pongo Medina de Rioseco y el Canal de Castilla, el amanecer que existe allí es fastuoso. Y después entramos en la provincia de León y ya empalmamos en Sahagún, donde están los magníficos, pues no sé, la iglesia de San Tirso, el monasterio de San Francisco o el puente sobre el río Cea, para a continuación encarzar en el camino francés. Bueno, y ya seguir hacia Santiago. Y ahora sí que debemos dedicarnos al mi relato, ¿de acuerdo? Pues mi relato y a esta cámara, por favor. Mi relato es Nos quedan 2-3 minutillos. Es un homenaje a Elías Baliña San Pedro, que nació en Sarria en 1929 y falleció en Lugo en 1989. Fue sacerdote, investigador, escritor, doctor en Derecho Canónico, pero por encima de todo fue un apasionado de la tradición jacobea. Y eso le hizo dedicar toda su vida al Camino de Santiago y a los peregrinos, realizando su labor como hospitalero en su parroquia. Su actividad en pro del camino tiene 3 iniciativas que son fundamentales y sin las cuales hoy no se entendería el camino. Primero, fomentó las asociaciones de amigos de los caminos. Se dedicó a dar charlas en distintas ciudades para que se formaran. En noviembre del 86 la impartió en Madrid, en el 87 ya existía nuestra asociación, cuando solo había 2 asociaciones antes, una en París, 1950, y otra en Estella, 1962. Segundo, acceder a toda la información y documentación existente sobre el camino, pero no con un afán de la tengo, no, con afán de divulgar. Y para eso incluso crea un boletín del Camino de Santiago que desde 1987 es la revista Peregrino, que es la única revista periódica, de publicación periódica, que trata todos los temas relativos al Camino de Santiago. ¿Online también? Solo con acceso para socios o suscritos. Correcto, porque es una sociedad. Y en tercer lugar, la señalización del camino. Porque en su afán de proteger al peregrino y que no se extravíe en el camino, Baliñas inventó la flecha amarilla. La flecha amarilla se debe a Baliñas. Y dos anécdotas son amarillas porque tuvo un excedente de pintura de obras públicas, y por eso son amarillas, y una segunda todavía más jugosa, porque pintando flechas en Navarra, cerca de la frontera francesa, le detuvo la Guardia Civil y le preguntó qué hacía, y él no se le ocurrió más que decir que estaba preparando una invasión. Lógicamente le llevaron al cuartelillo, se aclaró todo, pero podía haber ido al frenopático tranquilamente. Y solo su prematuro fallecimiento impidió que él viera la invasión por la que luchó con tanto ahínco.
Pues justificadísimo este homenaje y este recuerdo a este personaje, ¿verdad? Y lástima de no tener más tiempo, pero ya sabéis que estáis invitados siempre, que podamos seguir fomentando el Camino de Santiago, que todavía no lo ha hecho mucha gente. Usted, por ejemplo. Bueno, ya un trocillo nada más, fui un poco cobarde. Antonio Álvarez, muchísimas gracias y a seguir con esta obra maravillosa, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por su invitación. Hasta siempre. Y a ustedes, pues hasta dentro de 24 horas. Ya saben, de lunes a domingo, aquí nos tienen con cosas importantes, interesantes que comunicar a nuestra audiencia a través de la entrevista, naturalmente. Adiós.